El detective Carlos Mendoza había visto de todo en sus 15 años de carrera policial: homicidios, robos, secuestros, casos que helaban la sangre y otros que partían el corazón. Pero nunca imaginó que el caso más difícil de su vida comenzaría en su propia casa, con su hija Isabela de 16 años, bajando las escaleras para desayunar como cualquier mañana de sábado. Ella vestía una sudadera oversized que ocultaba sus brazos, jeans oscuros y una sonrisa forzada que Carlos conocía demasiado bien. «Buenos días, papá», dijo con esa voz suave que últimamente sonaba diferente, más frágil, como si cada palabra le costara un esfuerzo sobrehumano. Carlos le sirvió jugo de naranja y notó algo que lo inquietó. Las mangas de la sudadera tenían pequeñas manchas rojas que Isabela intentaba esconder. En ese momento, el instinto policial se despertó, pero el corazón de padre se negaba a creer lo que sus ojos profesionales ya estaban procesando. Parte 2. Los cambios en Isabela habían sido graduales. Primero, las calificaciones comenzaron a declinar sin explicación aparente. Luego, los amigos de toda la vida dejaron de visitarla. Sus salidas se volvieron más frecuentes pero más misteriosas. «Voy a estudiar con María», decía, pero cuando Carlos llamaba a la madre de María para confirmar, siempre había confusión. Isabela llegaba a casa cada vez más tarde, con excusas elaboradas que no terminaban de cuadrar. Su madre, Elena, había fallecido en un accidente automovilístico 2 años atrás, y desde entonces padre e hija habían construido una relación basada en la confianza mutua. Carlos se enorgullecía de ser un padre presente, comprensivo, que siempre mantenía comunicación abierta. Por eso le dolía tanto sentir que Isabela le estaba mintiendo. Una tarde, mientras organizaba la lavandería, encontró una camiseta de su hija con manchas de sangre seca. Su primera reacción fue preocupación médica, pero algo más profundo en su intuición le gritaba que esto era diferente, más complejo, más peligroso. Parte 3. Esa noche, Carlos decidió enfrentar a Isabela directamente. La encontró en su habitación, frente al espejo, aplicándose maquillaje en el cuello con desesperación. «Isa», dijo suavemente desde la puerta, «necesitamos hablar». Ella se sobresaltó tanto que el lápiz corrector cayó al suelo. «No es nada, papá, solo me lastimé en educación física». Pero Carlos ya había visto lo suficiente. Marcas rojizas en forma de dedos rodeaban su cuello, moretones que el maquillaje no lograba ocultar completamente. Su experiencia investigando casos de violencia doméstica le había enseñado a reconocer esas señales. Isabela comenzó a llorar. «Por favor, no preguntes», suplicó con voz quebrada. «No puedo contarte, no puedes entender». Carlos se sentó en la cama, tratando de controlar la furia que comenzaba a hervir en su pecho. No era solo ira, era terror. Terror de confirmar lo que ya sabía. Su hija estaba siendo lastimada por alguien, y ese alguien había logrado silenciarla con amenazas o manipulación psicológica. Parte 4. Al día siguiente Carlos tomó una decisión que lo atormentaría: seguir a Isabela sin que ella lo supiera. Pidió el día libre y se estacionó a una cuadra de la escuela. La vio salir a las 3:30 de la tarde, pero en lugar de tomar el autobús hacia casa, caminó hacia el centro comercial. Allí se encontró con un joven de aparentemente 20 años, alto, de complexión atlética, vestido con ropa cara. Carlos reconoció inmediatamente el lenguaje corporal. Isabela se encogía cuando él hablaba, mantenía la mirada baja, caminaba medio paso detrás como sometiéndose. El joven la tomó del brazo con fuerza excesiva y la llevó hacia un auto deportivo negro. Carlos los siguió durante 2 horas. Los vio entrar a un apartamento lujoso en una zona exclusiva de la ciudad. Su entrenamiento le decía que debía actuar inmediatamente, pero su corazón de padre le gritaba que necesitaba más información antes de arruinar definitivamente la relación con su hija. Esa noche, Isabela llegó a casa con una pulsera cara que nunca había visto antes. Cuando preguntó por ella, Isabela murmuró: «Me la regaló un amigo». Parte 5. Carlos decidió investigar por su cuenta. Usando sus contactos en la fuerza policial,
Identificó el auto y rastreó la placa. El vehículo pertenecía a Sebastián Vega, de 23 años, con antecedentes por posesión de drogas y una denuncia previa por violencia doméstica que había sido retirada por la víctima. El apartamento estaba registrado a nombre de sus padres, una familia adinerada de la ciudad. Carlos sintió que la sangre se le helaba. Su hija de 16 años estaba involucrada con un hombre mayor con historial violento, pero lo peor aún estaba por venir. Esa noche, Isabela no llegó a casa. Carlos esperó hasta las 2 de la mañana antes de llamar a su teléfono. Sonó directo al buzón de voz. A las 3 de la mañana, recibió un mensaje de texto: «Estoy bien, volveré mañana». Pero Carlos notó algo extraño en el mensaje. Isabela nunca escribía con esa formalidad. Siempre usaba emojis y abreviaciones. Alguien más había escrito ese mensaje. Su instinto policial se activó completamente. Su hija estaba en peligro inmediato. Sin pensarlo 2 veces, se vistió, tomó su arma reglamentaria y se dirigió al apartamento de Sebastián Vega. Parte 6. Llegó al edificio a las 4 de la mañana. Las luces del apartamento estaban encendidas. Carlos sabía que no podía entrar sin una orden judicial, pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados. Decidió esperar en el estacionamiento. A las 6 de la mañana, berrecimoto de Zoambo. Isabela no estaba con él. Eso confirmó sus peores temores. Ella seguía adentro, posiblemente retenida contra su voluntad. Carlos llamó a su compañero de trabajo, el detective Ramírez, y le explicó la situación. «Necesito refuerzos, pero esto es personal», dijo. Ramírez llegó en 20 minutos. Juntos tocaron a la puerta del apartamento. Isabela abrió, pero Carlos casi no la reconoció. Tenía el labio partido, un ojo morado que había intentado ocultar con maquillaje, y temblaba visiblemente. «Papá», susurró, «no deberías estar aquí». Detrás de ella apareció Sebastián, con una sonrisa arrogante. «Oficial Mendoza, supongo. Isabela me ha hablado mucho de usted. Entre, por favor». Su tono era burlón, desafiante. Carlos luchó contra el impulso de arrancarlo. Sabía que necesitaba manejar esto con inteligencia, no con violencia. Parte 7. Dentro del apartamento Carlos observó cada detalle con ojo investigativo. Botellas vacías de alcohol caras, rastros de polvo blanco en una mesa de cristal, y en una esquina, ropa de Isabela tirada como si hubiera sido arrancada violentamente. «Isabela viene aquí porque quiere», dijo Sebastián con sarcasmo. «Somos novios. Ella es mayor de edad para tomar sus propias decisiones». Carlos sabía que técnicamente Isabela era menor de edad, pero también sabía que Sebastián había estudiado las leyes lo suficiente para mantenerse en zona gris legal. «Isa», dijo Carlos suavemente, «puedes hablar conmigo en privado». Sebastián se interpuso inmediatamente. «Todo lo que tenga que decir puede decirlo delante de mí. No tenemos secretos». Isabela miró a su padre con ojos suplicantes. En esa mirada, Carlos leyó todo terror, vergüenza, desesperación, pero también amor. Su hija lo amaba lo suficiente para protegerlo, incluso de la verdad que podría destruir a Sebastián. Era una víctima que se había convertido en cómplice por supervivencia emocional. Carlos entendió que este no era solo un caso de violencia doméstica, sino de manipulación psicológica profunda. Sebastián había quebrado la autoestima de Isabela hasta el punto donde ella creía merecer el maltrato. Parte 8. «Isabela», dijo Carlos con voz firme pero amorosa, «vamos a casa, ahora». Sebastián se rió. «Ella no va a ningún lado. Dígale, amor. Dígale que aquí eres feliz». Isabela miró entre su padre y su abusador, paralizada. Carlos vio en sus ojos el momento exacto en que ella tomó una decisión. «Sebastián», dijo con voz temblorosa, «creo que debo ir a casa hoy». La expresión de él cambió instantáneamente. La máscara de seducción se desplomó, revelando rabia pura. «No vas a ningún lado hasta que yo lo diga», gritó, agarrándola del brazo violentamente. Isabela gritó de dolor. Ese fue el momento que Carlos había estado esperando. «Está arrestado por agresión», dijo, sacando las esposas. Sebastián empujó a Isabela hacia Carlos y trató de huir hacia la puerta trasera. Ramírez lo interceptó. En la lucha, Sebastián gritó amenazas,
Tu hija vuelve a mí, siempre vuelven. Le he dado más amor del que tú jamás podrás. Carlos tuvo que contenerse para no golpearlo. Isabela lloraba en silencio, abrazándose a sí misma. En ese momento Carlos entendió que arrestar a Sebastián era solo el comienzo. La verdadera sanación para Isabela apenas comenzaría. Parte 9. En el camino a casa, Isabela finalmente se desplomó emocionalmente. Papá, no quería que supieras, no quería decepcionarte. Carlos detuvo el auto y la abrazó mientras ella lloraba todo el dolor acumulado durante meses. Al principio era amable, confesó. Me decía que era especial, diferente a otras chicas. Me llevaba a lugares caros, me daba regalos. Cuando mamá murió, yo me sentía tan sola, y él llenaba ese vacío. Carlos escuchó sin juzgar, entendiendo cómo los depredadores emocionales operan. Después comenzaron los celos. No podía hablar con amigos, no podía llegar tarde a casa sin dar explicaciones. Si lo desobedecía, me castigaba. Pero después pedía perdón y era dulce otra vez. Era el ciclo clásico de abuso: tensión, explosión, reconciliación, luna de miel. Me convenció de que nadie más me amaría como él, que tú, como policía, no entenderías, que si lo arrestaban sería mi culpa. Carlos sintió una mezcla de rabia y compasión. Rabia hacia Sebastián por manipular la vulnerabilidad de una adolescente huérfana de madre. Compasión hacia Isabela por haber sobrevivido meses de abuso psicológico y físico. Esa noche comenzaron terapia familiar. Carlos entendió que sanar tomaría tiempo, paciencia y mucho amor incondicional. Parte 10. 6 meses después Isabela testificó contra Sebastián en corte. Su voz temblaba, pero su determinación era firme. Carlos la acompañó, sosteniendo su mano cuando las preguntas se volvían demasiado dolorosas. Sebastián fue sentenciado a 3 años de prisión por abuso doméstico, manipulación de menor y posesión de sustancias controladas. Pero más importante que la sentencia fue lo que Isabela había recuperado: su autoestima, su sonrisa genuina, su capacidad de confiar. Volvió a salir con amigas, sus calificaciones mejoraron, y más importante, volvió a hablar abiertamente con su padre. Papá, le dijo una noche mientras cenaban, gracias por no rendirte conmigo, gracias por verme cuando yo había dejado de verme a mí misma. Carlos se levantó y la abrazó. Nunca me rendiré contigo, eres lo más importante de mi vida. Isabela comenzó a dar charlas en escuelas sobre violencia en el noviazgo, ayudando a otras adolescentes a reconocer señales de peligro. Carlos se especializó en casos de violencia doméstica, usando su experiencia personal para ayudar a otras familias. Juntos, padre e hija transformaron su trauma en propósito, porque descubrieron que los secretos más horribles, cuando se enfrentan con amor y coraje, pueden convertirse en las verdades más sanadoras. Esta historia nos recuerda que detrás de cada silencio hay un grito pidiendo ayuda, y que el amor verdadero nunca juzga, solo abraza y sana. Si conoces a alguien que necesita ayuda, no dudes en actuar. Tu intervención podría salvar una vida.